Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo para todos. Volvemos a este espacio de Al Día con la Iglesia Radio. Ya en tiempo de Adviento, hemos finalizado el tiempo ordinario, es decir, que el año litúrgico se ha acabado y hemos comenzado uno nuevo en este tiempo de espera que de verdad que nos pone como en una sintonía muy alegre. También ha empezado el mes de diciembre y yo creo que en la energía de todo el mundo se siente cada vez más cerca ese nacimiento de Jesús, así que comencemos este programa, justamente un programa que desde ya comienza a ser muy especial. Vamos a hablar sobre esto, esperar, sobre qué es el Adviento, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero cada vez que nos sentamos aquí a conversar sobre eso, pues podemos tener nuevos aprendizajes, entender nuevas cosas que nos permiten fortalecer nuestra fe y nuestra iglesia. Como siempre, muy bien acompañada. Hola, Eni, ¿cómo estás? Hola, Vale, qué gusto volverte a acompañar en este programa, en este espacio, en el que, como bien lo hemos dicho, pues es un programa y un espacio precisamente para aprender, para fortalecer nuestro conocimiento también de la iglesia a la que pertenecemos, porque qué bueno que nos acerquemos un poco a esas realidades de iglesia, de las cuales a veces, digamos, no conocemos muy a fondo, pero precisamente para eso estamos acá, para que nos adentremos un poco más en esas dinámicas que tiene nuestra iglesia y que nos acompañan y que nos permiten también vivir nuestra fe a lo largo del tiempo y a lo largo del año. Acaba de entonces empezar con el pasado domingo este tiempo y para hablar sobre Adviento, sobre qué significa el nacimiento de Jesús, hacia qué nos estamos preparando y un poquito de datos curiosos sobre este tiempo, sobre pues todo lo que ha sucedido en la historia de nuestra humanidad para que hoy tengamos esta celebración, los rituales también que acompañan este tiempo. Pues hemos traído a uno de nuestros sacerdotes más queridos que nos ha acompañado en muchas ocasiones, pero es porque reconocemos siempre en él lo teso que es, lo bueno que es en lo que hace y la forma en la que nos evangeliza con su conocimiento, y él es el padre Asdrúbal Rincón. Él es un sacerdote maravilloso que ustedes han podido escuchar en muchas ocasiones, es el párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, también es el delegado de archivo de la Arquidiócesis de Medellín y hoy nos acompaña. Hola, padre, ¿cómo estás? Vale, ¿cómo te encuentras, Enid? Qué alegría saludarlas de nuevo, qué alegría poder estar con ustedes compartiendo un poquito sobre esos temas tan interesantes. Realmente me emociona mucho que me hayan invitado como a este encuentro, sobre todo porque yo no sé si han notado que está entrando cada vez más en la conciencia de nuestras personas, de nuestras gentes, de las personas de nuestras comunidades, la idea del Adviento, entendiendo que sí, diciembre es un mes de jolgorio, de alegría, de natilla, de celebrar de todas las maneras posibles, pero entendiendo que sí necesitamos como algo que nos prepare para celebrar la Navidad. Y tan bueno que yo lo noté en mi parroquia este fin de semana, que la gente ya entiende que Navidad empieza el 25 de diciembre y que esta antesala que estamos preparando, obviamente no es algo que nos inventamos ahorita, sino que poco a poco vamos entrando en esa conciencia especial. Maravilloso entonces que podamos entrar en esa conciencia. Ahorita antes de entrar al aire decíamos como no, de pronto estos temas pueden confundir a nuestros oyentes y puede que sí, pero la idea es educarnos para no confundirnos, para que sepamos decirle a otros qué significa esto del Adviento, por qué celebramos el nacimiento de Jesús en este mes. Así que hoy será un programa delicioso en el que tendremos muchos temas de interés, en el que resolveremos muchas dudas y también pues tendremos datos curiosos que a lo mejor ustedes podrán compartirle a sus familias, a sus amigos. Entonces los invitamos a que se queden hasta el final. Comencemos entonces, padre, contándole un poquito a la gente por qué celebramos el nacimiento de Jesús en diciembre, si Jesús nace en diciembre realmente, de dónde nace un poco pues como la creencia de esta fiesta. La verdad es que la celebración de la Navidad hace parte de las Sagradas Escrituras, no fue un invento que de pronto tuvimos nosotros, como a veces pretenden decir que la iglesia y los sacerdotes inventamos esto, inventamos aquello.
La palabra del Señor es muy clara cuando nos habla de la infancia de Jesús. No da muchísimos detalles porque sabemos muy bien que la intención de la buena noticia, o sea, la intención del Evangelio, es revelarnos a Jesús, el rostro humano de Dios. Y obviamente los evangelios de la infancia, que así le llama el Papa Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, los evangelios de la infancia hacen referencia a ese periodo en el que se da el anuncio del nacimiento del Señor y también su posterior nacimiento, obviamente. Pero la palabra del Señor es muy clara cuando nos habla de cómo nació el Señor, de dónde nació. Y es muy bonito porque pues, si nos pusiéramos a estudiar los relatos, nos damos cuenta que los evangelios de Mateo y de Lucas, que son los que nos cuentan la infancia del Señor, tratan como de hacer precisión histórica y decirnos, por ejemplo, que en el año de Ciro, que no sé qué, mientras aquel era el procurador, mientras el otro era tetrarca, como tratando de hacernos a caer en cuenta que el acontecimiento de Cristo es un acontecimiento netamente histórico. Aunque hay muchos estudiosos, gente sobre todo descreída, pretenden quitar a Jesús como el personaje que rompió la historia y que la partió en dos. Eso no lo podemos quitar. No se puede desligar a Jesús como un acontecimiento que no solamente es grandioso para nosotros los cristianos, porque como diría el profeta Isaías, Dios rompió los cielos y vino a habitar en la tierra, sino que también para el mundo tiene un significado muy profundo el acontecimiento de Cristo como un hecho también netamente histórico. Si nosotros nos pusiéramos a hablar de meses, de si el Señor nació un día antes o un día después, yo creo que nuestra conversación sería mucho más larga porque tendríamos que hacer precisiones a nivel del calendario, ¿no es cierto? Uh-huh. El calendario que se desarrolló a través de los siglos como una forma de medir el tiempo, que tampoco tiene precisión porque se han encontrado muchísimas imprecisiones en él, hasta tal punto que cada 4 años tenemos un año bisiesto, precisamente por las imprecisiones de días, etcétera, etcétera. Pero yo me quedaría con esto, y es que la ubicación del nacimiento del Señor, que es para nosotros el 25 de diciembre, tiene que ver con la, digámoslo así, transposición, si se puede utilizar la palabra, de una fecha pagana, que era el nacimiento del sol. Yo creo que en estos días un artículo de la revista Misión, que todos tenemos en nuestras parroquias, del periódico Misión, un artículo precisaba como el nacimiento del sol para el 25 de diciembre. Evidentemente, no solamente los romanos, se sabe que los sumerios también celebraban el nacimiento del sol y otras culturas muy antiguas, como por ejemplo los acadios o los amoritas, que eran culturas muy antiguas que nacieron por allá en Oriente Medio. Ellos pretendían celebrar también el nacimiento del sol. Entonces el 25 de diciembre era un día en que los romanos celebraban el nacimiento del sol. Nosotros sabemos que, como nos dice el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, en el cántico de Zacarías, aquel papá de Juan el Bautista, que tras el nacimiento de su hijo, de aquel que va a preparar el camino del Señor, dice un cántico bellísimo que le conocemos como el Benedictus, y en ese cántico Zacarías nos dice que por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El Señor es el sol que nace de lo alto, porque, como dirá una antífona de este tiempo de Adviento preciosa, allí donde alumbra el sol no tienen luz las estrellas. El Señor es el sol, y por eso la ubicación de su cumpleaños no, de su nacimiento, el Señor no cumple años, la ubicación, y eso lo vamos a explicar ahorita también, porque yo veo unos letreros que dicen feliz cumpleaños Jesús, sí. Señor Jesús, y el Señor no cumple años. El Señor no cumple años de ninguna manera. ¿Ustedes sabían que hace un tiempo hubo una celebración de ese tipo? ¿La recuerdan? No, que se hacía en la Macarena. Lo hacía un grupo religioso que se llama Ministerio de Vida, unos hermanos separados, y tenían un letrero grandísimo que decía feliz cumpleaños Señor Jesús. Es otra cosa que tenemos que precisar. Jesús no cumpleaños, perdón. Bueno, ahí está, definitivamente hace parte de las cosas que nos encontramos igual en el mundo, ¿cierto? Que llegan y suceden y acontecen y nos confunden muchas veces y nos llenamos a veces de desconocimiento
o empezamos digamos, a creer en esas cosas que vemos o que le escuchamos decir a otras personas, y eso genera confusión en nosotros. Por eso siento que, por ejemplo, espacios como estos son muy ricos para nosotros, para que volvamos a centrarnos en lo importante. Yo diría, al fin de cuentas, y esto va a ser, digamos, un poco atrevido, pero si nace Jesús o no un 25 de diciembre, pues afectaría o no afectaría nuestra fe, pues no debería hacerlo. Al fin de cuentas, no debería afectarnos si es esa fecha específica o no. Lo que debería quedarnos en el corazón es justamente lo que dices, Padre, es el sol que nace, independientemente de que sea ese día o 3 días antes o 3 días después. Enid, lo que dices es perfecto, me gusta mucho lo que dices, y recuerdo un villancico muy antiguo que decía: toda la tierra es Belén, todo el mundo es alegría, porque Dios viene a los hombres, porque Él nace cada día. Si vamos a ser estrictos, el Señor nace todos los días. Cuando tú en tu corazón lo aceptas, cuando permites que Él nazca en tu corazón, cuando tú tomas como modelo a la Virgen María, que fue la primera en encarnarlo en su vida, y tú lo encarnas en tu propia vida, todos los días entonces, todos los días nacería el Señor. Entonces, más que buscar si nació o no nació, y hacer de pronto una discusión sobre este tema, que seguramente los doctos sobre él podrán explicarlo muy bien, la verdad es que lo que tú dices es preciso. Lo importante es que el Señor irrumpió en el mundo históricamente y vino a compartir nuestra suerte, es lo más importante. Esa mirada pastoral yo creo que hace que pues, nos hagamos conscientes de verdad que nuestra iglesia se ha constituido también muy bien alrededor de rituales pues, que permiten fortalecer nuestra fe. Pues la Navidad también acontece en la Eucaristía, en el que, claro, decimos como muere Jesús, claro, estamos trayendo la última cena, pero me parece también muy valioso que es una mirada demasiado esperanzadora, y yo creo que no hay nada más esperanzador que el nacimiento de Jesús. Precisamente con esto, y yo creo que en los programas de Semana Santa incluso lo hablábamos, como esa necesidad de repetir todos los años algo igual, pues como que a mí me parece que eso siempre revela como un misterio, que nuestra iglesia cíclica constantemente estamos volviendo a los mismos rituales, pero de maneras distintas, porque somos personas distintas. Pues el ritual no cambia, pero nosotros sí, y como que ese volver ahí, volver a ese lugar, y el llamado, que lo he escuchado de hecho en muchas homilías, como de que sea una Semana Santa, perdón, una Navidad distinta, como un nacimiento de Jesús distinto. ¿De qué manera eso se enriquece? Vale, qué tan interesante ese tema, y sobre todo porque pienso yo que nosotros los seres humanos nos vamos llenando de un montón de tradiciones, vamos tomando tradiciones y tradiciones. Yo personalmente, cuando asomaba mi rostro por la ventana el primero de diciembre a las 12 de la noche, viendo toda la pólvora que tiraba la gente, me decía a mí mismo: es increíble cómo la gente va tomando tradiciones de otros. La tradición de la alborada es una tradición muy reciente, nace porque la gente le daba por celebrar el cumpleaños de Pablo Escobar en Envigado. Entonces, desde el 30 de noviembre en la noche tiraban pólvora para celebrar el nacimiento de este personaje, que por cierto, pues como todos sabemos muy bien, el daño que hizo en la historia a nuestra ciudad y al mundo. Y la gente quedó con una tradición que luego siguió la oficina de Envigado, celebrando pues el primer día del mes de diciembre, festejando pues como el cumpleaños del patrón, y ya se convirtió luego en la celebración navideña por excelencia, una alborada dándole la bienvenida al mes. Y la verdad es que si alguien lo quiere celebrar así, lo puede hacer, porque somos libres de celebrar en las maneras que todos tengamos y de asumir las costumbres y las tradiciones que queramos. Pero lo importante es que nosotros los cristianos no perdamos el foco, y que no nos olvidemos que la palabra Navidad significa nacimiento, y que la palabra Navidad nos remite a celebrar el nacimiento del Señor. Para mí en particular, a propósito de lo que Vale dice de la repetición, me parece que más que repetir, es como si cada año tuviéramos una oportunidad nueva, que es como como cuando esas personas que son empeliculadas cuando juegan la lotería, que cada vez que juegan la lotería sienten que es un chance para conseguir dinero, qué sé yo. Para nosotros, como que la Navidad sea un chance para acercarnos más al Señor. Nosotros hemos conocido a Dios, lo hemos conocido en la experiencia de la vida, sea fuerte o no esa experiencia, pero hemos conocido a Dios.
pero siento que la Navidad es como el acontecimiento que nos permite acercarnos más a Él. Y toda la sensibilidad que se despierta a lo largo de la Navidad nos tiene que acercar más a Él. Todo lo que vemos en Navidad nos tiene que acercar a Él. Por ejemplo, el árbol de Navidad. Padre, ¿y eso que me va a acercar a mí a Dios? Claro, me recuerda que el árbol es como la vida. Lo verde me recuerda que tengo que tener esperanza. Los adornos me recuerdan que yo tengo que dar buenos frutos en mi vida, que tengo que tener un propósito, que tengo que salir adelante. Las luces me recuerdan que la verdad es que yo tengo la luz del Señor en mi vida, pero que a veces soy como esas lucecitas, soy así intermitente. Unos días sí, unos días no. En fin, todo me tendría que hablar a mí de Dios y siento que la Navidad es un tiempo de una extrema sensibilidad que me tiene a mí que acercar a lo espiritual de alguna manera, ¿no? En este momento estaba pensando, mientras escuchaba al padre, como separar, esto va a sonar un poco complejo, pero como que separar el mes de la experiencia. ¿A qué me refiero? Digamos que, claro, diciembre es en tradición, en nuestra cultura, el mes más alegre del año, ¿cierto? Por todo lo que eso conlleva, por las lucecitas, por los adornos, por las vacaciones, por un montón de cosas. Y si bien es cierto que estamos en una dinámica diferente, qué bueno que nosotros, los que seguimos a Cristo, también empecemos a entender que al fin de cuentas diciembre es un mes más del año, ¿sí? Lo que hace a diciembre especial es poder recordar justamente el nacimiento de Jesús y eso es lo que puede llenar de alegría nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? Muchas veces en cuestión de tradiciones, viene el 31 de diciembre y todo el mundo dice como, ay, es que viene un año o este año va a ser diferente, pero el mundo no se acaba el 31 de diciembre, al fin de cuentas, al 1 de enero la vida continúa y guardamos los árboles, guardamos las lucecitas, guardamos los adornos, pero ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? Porque si la alegría de diciembre simplemente se vive durante esos 31 días, ¿qué sentido tiene? No sé, me cuestiono eso y justamente ojalá lleváramos la experiencia cultural, pues que tenemos obviamente como tradición, que es muy bella, que es muy rica, que nos lleva al encuentro, a la natilla, al buñuelo, a los amigos, pero ojalá eso también lo vivamos en tónica de Cristo, en entender que Él es el que nace de nuevo en nuestro corazón, recordarlo y que además Él nos lleva a eso, a unirnos, a acoger al otro, a recibir al otro, a abrir las puertas del hogar al que llega. No sé, pienso como en todo eso y a veces se me hace que olvidamos como la naturaleza o lo que realmente deberíamos tener en cuenta de este tiempo del año. Pienso mucho como en la cantidad de rituales que le hemos puesto conforme pues conforme van pasando los años y lo que decías ahorita, padre, que yo creo que hay que calarlo muy bien en el corazón de nuestros oyentes, es ese tema de el adorno no está solo para que se vea bonito, sino que está cargado de sentido y cuando nos permitimos ver que las lucecitas que iluminan el árbol ya no solo representan el decoro, sino que la luz de nuestro corazón puesto ahí, el árbol como la vida, como que siento que cobra más sentido y que de pronto nos hace falta un poquito más de educación frente a eso, frente pues a la forma en la que acompañamos la Navidad. Hay uno, pues yo creo que por excelencia puede ser el adorno más litúrgico, o no sé si se llame litúrgico, pero la corona de Adviento cobra pues como un sentido importante porque pues vamos acompañando con ese signo este tiempo de espera. Yo sé que nuestros oyentes muchos lo harán en sus casas, contémosles un poquito también como frente a ese, en medio de todos y también el pesebre que me parece muy importante, como de qué manera nosotros podemos entonces seguir dotando de sentido eso, la forma en la que nosotros ponemos estética a nuestra casa, la decoramos, pero que está dotado absolutamente de sentido. Sí, empezamos ayer domingo, el primer domingo del Adviento, empezamos con ese tiempo tan especial. La palabra Adviento viene de una palabra en latín que aparece en la Vulgata, en la Biblia traducida por San Jerónimo, que es la palabra Adventus, una palabra que se utilizó durante mucho tiempo en la vida cristiana normal para
referirse no solamente a la venida de Cristo en su primera venida, sino también para hablar de la segunda venida, de cuando el Señor venga al final de los tiempos, como lo anuncia la palabra. Y esa palabra Adventus luego fue tomando sentido para convertirse en un tiempo especial de preparación. Tenemos conocimiento de muchos padres de la iglesia que hablaron de un tiempo de preparación para el nacimiento del Señor, pero se habla específicamente de este tiempo en el Concilio de Zaragoza, que fue en el año 380. En el canon 4 de este concilio nos hablan de un tiempo prudente en diciembre, que parecía que era a partir del 11 de diciembre, porque recuerden que estamos hablando del siglo IV y no existía todavía el 8 de diciembre como una fecha especial. Los que vamos a celebrar prontamente el 8 de diciembre sabemos que ese día celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y este dogma apenas fue constituido el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Entonces, es más bien reciente esta celebración. Antes de eso, pues obviamente se tenía como a partir del 11 de diciembre un tiempo de preparación, el Adventus, para la venida del Señor, para la llegada del Señor. Y un tiempo, por eso el color morado de las vestiduras, porque era un tiempo inicialmente penitencial, un tiempo para acercarse más al Señor, tratando de hacer un poco de vigilia, tratando de hacer un poco de penitencia. Luego, en la iglesia poco a poco fue constituyendo ese tiempo, más que como un tiempo de penitencia, es un tiempo más bien de espera. La misma palabra nos va encaminando como hacia la vigilancia, como al estar despiertos, como al preparar el corazón para la venida del Señor, en última instancia. Ahora bien, qué tan bueno que todos nuestros oyentes, que todas las personas que de alguna manera leen también nuestro periódico Misión, se conecten mucho con la idea de la preparación para la Navidad. Y a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en mi parroquia, y sé que en muchas parroquias de nuestra ciudad, la gente emocionada llegaba a bendecir sus coronitas del Adviento, la corona del Adviento que también tienen esa forma redonda que tiene el signo del ciclo de la vida, es verde, que significa la esperanza, tiene los adornos que significan los frutos que queremos ofrecerle al Señor, y tiene las 4 velitas. Yo les comento que yo he visto velas de todos los colores en todas las parroquias. Yo en particular me ciño un poquito como a lo simbólico de cada velita. Entonces tengo las 4 velas, la vela del primer domingo de color morado, que significa la vigilancia, la espera de la cual nos habla el Evangelio. El segundo domingo tengo la vela de color verde, que representa la esperanza, una de las virtudes más grandes que tenemos en este tiempo de preparación para la Navidad. El tercer domingo, la vela de color rosa, que significa la alegría, otro de los grandes sentimientos, de los grandes valores que tenemos que proclamar en este tiempo del advenimiento, del Adviento. La alegría no como la alegría temporal de la que nosotros generalmente gozamos en este tiempo de diciembre, todo el mundo feliz porque llegó la prima, porque vamos a celebrar, porque vamos a bailar, porque vamos a hacer natilla, porque todo el mundo va a estar muy contento, un tiempo muy huepajé. No es solamente por eso, sino la alegría de saber, a propósito de lo que yo les decía ahorita, la alegría de saber que tenemos otra oportunidad, otra oportunidad para llenarnos de Dios, porque muchas veces uno tiene el corazón vacío, lo digo yo porque lo he tenido en muchas ocasiones, muchas veces uno se enreda en la vida con tantas cosas. Yo pensaba hoy en el primer lunes del Adviento, el Evangelio es muy espectacular, porque nos habla de aquel centurión romano que llega donde Jesús a pedirle que le cure a su siervo que está paralítico. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. La verdad es que yo no soy digno de que el Señor nazca en mi corazón, pero sí necesito que Él me cure de las parálisis que tengo. Entonces, por eso es que es el Adviento, porque yo necesito que el Señor a mí me ayude, que en verdad nazca en mi corazón. Yo siento que este tiempo del Adviento, muchachas y queridos oyentes, es un tiempo definitivo para yo convertir mi corazón en un pesebre que tiene el desorden propio del pesebre, porque tengo el corazón a veces revuelto, y yo necesito que nazca ahí el Señor. Padre, nos hizo falta que nos contaras la última velita de tu corona de Adviento. Ay, perdón, y mi corona de Adviento tiene la última velita de color blanco, que representa el personaje más importante de este tiempo, la Santísima Virgen María. El último evangelio del último domingo de Adviento
Por ejemplo, este año en el ciclo C que estamos viviendo, el ciclo litúrgico, nos tiene el misterio íntimo de la visitación. Entonces, la Virgen María se convierte en el modelo del Adviento porque, como ya le decía al inicio, ella es la que encarna en primer lugar al Señor. Y nos dice, a ver, yo fui capaz, yo era una mujer sencilla, humilde, una niña de Nazaret, y yo fui capaz de decirle sí al Señor. Ustedes van a decirle sí. Entonces uno dice, la Virgen es muy tesa, pero vamos a ver si somos capaces de abrirle un campito, que debería ser un campo grande, al Señor en el corazón y permitir que Él nazca en él. Tengo una duda conforme o digamos con respecto a el Adviento o a la corona de Adviento, Padre, yo creo que es el momento perfecto para que me saque de esta duda. Hablando de los colores de las velitas, muchas personas usan las 3 velitas moradas y la velita rosada. Y recuerdo que ayer que estuve en Eucaristía, el Padre decía que es un tiempo como de austeridad, como que se empieza en algunas partes o en algunas parroquias como sin adornos, como solo con la corona de Adviento. ¿Cómo se, digamos, se maneja esa dinámica y cuándo entonces se empiezan a decorar algunas parroquias que esperan todavía este tiempo sin hacer ese tipo de decoración? A veces uno llega a las parroquias y las encuentra así y uno dice, no están adornadas todavía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Enid, la verdad es que difiero de tu párroco, porque a mí me parece que por el contrario, nosotros, bueno, tenemos que adaptarnos a los signos de los tiempos. Tu párroco tiene razón, pero la celebración del Adventus, por ejemplo, hacia el siglo IV tenía esa connotación penitencial y de austeridad. Pero recuerden que en el Adviento, en este tiempo, es un tiempo en el que nosotros, por ejemplo, hacemos la novena de la Navidad y cantamos los villancicos. Y los villancicos no tienen nada de, digamos así, de austero, de penitencial. Yo creo que es bueno que distingamos y que nuestra familia de cristianos cristianos católicos, distingamos este periodo del Adviento al periodo de la Cuaresma. No podemos igualarlos. El periodo de la Cuaresma es un tiempo excesivamente penitencial, en el que vivimos con fuerza la oración, el ayuno, la penitencia, la limosna. El tiempo del Adviento es un tiempo que tiene algunas connotaciones especiales como son la alegría con gran fuerza, y yo creo que en particular tenemos también que adaptarnos a los signos de los tiempos. O sea, tenemos que indicarle a la gente la diferencia de un adorno en la calle a un adorno cristiano, a un adorno que de alguna manera nos permite acercarnos un poco más al acontecimiento del nacimiento del Señor. Entonces yo personalmente pienso que no debería haber austeridad en los adornos, pienso que no. Y he visto muchas parroquias porque puede ayudarnos a la pedagogía de este tiempo. A ver, así como tú iluminas tu casa, tienes que ir iluminando tu corazón. Así como tú pones un árbol de Navidad, así tienes que fortalecer mucho más tu esperanza. En fin, y puede ayudarnos de alguna manera ese tipo de adornos, como les decía, a la pedagogía del Adviento. Además, vamos a llegar al momento, el 16 de diciembre estamos en plena mitad del Adviento, en plena mitad, y es un tiempo de felicidad, donde los niños donde en la pedagogía de los villancicos enseñamos a los niños esa felicidad tan grande. Yo pienso que el tiempo del Adviento es un tiempo para fortalecer algunos valores. La oración tiene que ser un valor grandísimo. A veces nosotros no meditamos por ejemplo, en la novena de Navidad, que es tan bonita, que como ustedes saben, y que ojalá que luego tengamos un espacio para hablar de ella, porque la novena de Navidad salió aquí en Colombia, aquí fue que la sacábamos en Boyacá. Y sería bueno como hablar de eso, porque es importante que la preparación de la Navidad para nosotros nos convierta también en un camino de llanto y un camino lúgubre, porque no lo es. Entonces, por esa razón es que yo no tengo en mi casa las velas moradas, y sé que muchos párrocos también tienen las velas de los colores porque de alguna manera quieren vivir como la pedagogía del encender las velas, que es muy bonito también, muchachas. Ustedes ya ahorita mencionaban la importancia de la corona, y es muy bonito porque es que paulatinamente vamos encendiendo una velita, pero la idea es que paulatinamente
también vamos encendiendo el corazón. Y yo digo que no encender, muchachas, sino avivando esa llama que el día de nuestro bautismo encendieron nuestro corazoncito y que uno se le va poniendo tenue, débil, y que definitivamente esos tiempos tienen que prendernos más. Así como en Pentecostés decimos que se ilumine más el corazón con la fuerza del Espíritu, tenemos que iluminar más el corazón con la fuerza de la Navidad, de manera que nuestra relación no sea como los bombillitos de Navidad, nuestra relación con el Señor, que son intermitentes, que prenden y apagan. Nuestra relación con el Señor tendrá que ser de esa luz continua, de ese sentirnos iluminados por Él. No convirtamos más nuestra relación con el Señor en una relación moral. Yo me porto mal hoy, entonces no vuelvo a la iglesia porque ya soy indigno. Yo soy un hombre muy pecador, no voy a la iglesia porque es que, no, yo no me merezco ir allá a la iglesia. Que entonces el papá, padre de familia, se tomó unos tragos, yo no voy a la iglesia porque yo soy un borracho. Vaya, mi hijo, para que el Señor lo ayude a embriagarse, pero de Él. Yo creo que es que nosotros, pilas en las catequesis, porque nosotros en nuestras catequesis a veces convertimos las catequesis y hasta nosotros los padres las homilías. Nosotros los padres somos muy fastidiosos a veces con la homilía, porque se convierten o en una observación política, o en un juzgar a la gente. Es que ustedes no son esto, ustedes no son aquello. No, no juzga el Señor para juzgar nosotros. Nuestras homilías tienen que ser la expresión del Evangelio llevado a la gente, que tiene que sentir ese tiempo como una oportunidad. Yo ayer escuchaba unas homilías, porque a veces uno escucha las homilías de los demás padres para iluminarse también, y escuchaba las homilías de unos padres hablando, tomaron el pedacito del Evangelio que hablaba de los borrachos. No, que es que tiempo de Navidad, usted se pone a tomar. No, ¿cómo vamos a perder el tiempo hablando de eso si tenemos que hablar de la maravilla que es el que el Señor nos regala una oportunidad más que quiere nacer en nuestro corazón? Yo creo que eso es lo más importante. El mensaje yo creo que ha sido demasiado contundente en este programa y en general. Yo creo que ese volver a la esencia, a lo importante, de disfrutarlo, de resignificar todo lo que hacemos de manera cultural, también como un llamado que Jesús tiene para responder, como lo decía el Padre, a los signos de los tiempos y seguirnos acompañando a través de ese mensaje de esperanza, es lo más importante que debemos como hacer. Ya vamos más o menos finalizando el programa, pero ahorita mencionabas algo que a mí me emociona mucho y es el tema de la novena, pero es porque escuchándote yo pensaba, y yo, ¿por qué hacemos novenas? Yo soy súper fan, yo hago novenas por todo, me encantan a todos los santos, a las vírgenes, bueno, a mí me encantan como a las advocaciones de la Virgen María y eso, pero esta novena que es tan culturalmente importante y que tiene tanto lugar en las familias, pues tiene una relevancia fundamental. Hace un año hablábamos justamente de la historia, de dónde nace, salió un artículo espectacular en el periódico Misión en el que nos fuimos a la historia de la novena de Navidad, saber qué nace aquí, un poco sobre eso, si le podemos contar a nuestros oyentes si no estuvieron en los programas de hace un año, pero también un poco esa historia de por qué hacemos novenas, qué significa eso, además pues obviamente pues, como el tema de la espera y de preparar, que me parece hermoso, pero un poco como ese dato de cuál es de pronto, no sé si necesidad o por qué bajamos 9 días caminando hacia un acontecimiento especial, que en este caso es el nacimiento, pero que en nuestra iglesia es para muchos acontecimientos religiosos. Yo creo que las novenas, y me gustaría más bien que el tema de la novena de Navidad, con la amplitud que tiene, podríamos agregarle otros elementos de los cuales no hablamos, por ejemplo, el año pasado, como por ejemplo de personajes que se mencionan ahí en la novena, que es muy paradójico porque la seguimos haciendo de la misma manera. La novena, por ejemplo, llama a Santa Margarita del Santísimo Sacramento venerable, porque en ese tiempo cuando se hizo la novena ella era venerable, ya es santa, Santa Margarita del Santísimo Sacramento, pero no la cambiamos por lo tradicional. Entonces es muy bueno que habláramos como de la novena en algún otro espacio, si ustedes tienen a bien, y que invitáramos de pronto otras personas muy sabias en ese tema, pues que sí son verdaderamente sabias en ese tema. Pero solamente te menciono lo que me dices, Vale, de la novena. Las novenas fueron muy importantes en la Edad Media y en muchos momentos de la historia de la Iglesia, sobre todo en la liturgia, porque sostuvieron la fe de la gente. Yo tengo que decir que en algunos periodos de la Iglesia, cuando por ejemplo la Eucaristía se celebraba en latín y la gente no conocía esta lengua vernácula de la Iglesia,
Entonces la gente, mientras que el sacerdote celebraba la misa, la gente hacía sus novenas. Y eso de alguna manera fortalecía de alguna manera la fe de las personas. Llegaba un momento en el que, por eso la famosa campanita en el momento de la elevación, la tocaban para que algunos que los que estaban dormidos se despertaran y los que estaban haciendo sus novenas pararan, se pusieran de rodillas y adoraran al Santísimo que estaba haciendo en ese momento, pues que en ese momento estaba dándose el tema de la consagración. Entonces era muy especial. Entonces yo creo que la novena tiene un valor muy grande. Ahora, ¿por qué novena y por qué 9 días? Han tratado de dar muchos significados. Yo me quedo con el significado de los 9 meses. Ese es el periodo en que una persona está en el vientre de su madre, un tiempo de preparación de la mamá, un tiempo para que la persona salga a la luz, como decimos cuando una mujer tiene su hijo, que nace y la mujer da a luz. Yo creo que es un periodo especial para dar a luz a algo nuevo. Por ejemplo, la novena de los difuntos, que a mí me parece detestable porque todavía utilizamos una novena de la Edad Media que es miedosísima y a las señoras les gusta mucho la novena. Yo apelo más a que esos 9 días se haga otro tipo de oración. Y ya hace algún tiempo sacaron una novena muy bonita, muy bíblica, ojalá que la gente la hiciera, porque la novena de la Edad Media sí tiene un lenguaje muy pesado. A mí personalmente no me gusta, sin embargo, me la piden que la haga y yo la hago porque respeto mucho pues como el pensamiento de las personas en ese sentido. Entonces, el 9 significa un tiempo especial, así como la mujer espera para dar a luz, digamos que para dar a luz algo nuevo. Por ejemplo, después de los 9 días de una novena, uno ve que la familia está un poquito más en paz, la oración fortalece un poquito como ese momento tan triste de ruptura con su ser querido. De pronto la gente después de una novena de difuntos queda más preparada para asumir, por ejemplo, el duelo. Entonces la novena de Navidad es, digámoslo así, como que se convierte para nosotros, porque no la hacen en todos los países, la hacemos nosotros. Pero como somos tan noveneros, como tú lo decías, Vale, ahorita, sí se convierte en algo tradicional, retomando un montón de elementos extranjeros como son los villancicos que no son nuestros. Nosotros ya los volvimos nuestros porque hay algunos que nacieron acá. A la Nanita Nana, por ejemplo, es un villancico antiquísimo español que tiene por lo menos unas 30 estrofas, de las cuales no sabemos como 3. Y son villancicos que, por ejemplo, fueron a formar parte de nuestras novenas, pero antes se cantaban en la preparación para la Navidad sin una novena. Entonces, yo creo que la hacemos nosotros esta novena porque de alguna forma queremos vincular a los niños al Adviento. Las novenas son para los niños, no nos digamos mentiras. Son espacios en los cuales, aunque las hacemos los adultos, evidentemente, los niños disfrutan mucho más y como que se preparan para el nacimiento del Señor. Ustedes saben que también eso aparte de la cultura, los niños esperan un detallito en este tiempo de la Navidad. Entonces ellos salen en la novena como con esa ilusión. O yo no sé si a ustedes les pasaba, yo cuando era niño pensaba, si hago bien la novena me van a dar un regalo. Cuando no llegaba, qué frustración, pero uno lo esperaba evidentemente. Entonces yo creo que todas esas tradiciones son muy bellas, pero sí, el término novena definitivamente es un tiempo de preparación para algo muy especial. Yo creo que la invitación ha sido muy contundente a que cada cosa la vivamos con todo el sentido. Ayer tuve la oportunidad de ver los alumbrados de nuestra ciudad y como hace muchos años no sucedía, los alumbrados de este año son un pesebre. Está María, está José, están los Reyes Magos, están pues los animales que acompañan un poco como nuestra tradición del pesebre, y qué lindo también que nuestra ciudad, los parques de nuestra ciudad nos vuelvan a traer un poco también esa tradición que nos habla de una historia de Vale, salvación. perdóname que te interrumpa, es que no puedo quedarme callado con la mención que haces. Me parece espectacular que volvamos a la tradición de los alumbrados. Medellín ha sido una ciudad de alumbrados muy bellos, pero los alumbrados tienen que tener un significado especial porque están absolutamente conectados a la celebración que tendremos. Pues de poner a Disney no, Disney es maravilloso, yo me veo las peliculitas, pero de ponerlo en alumbrados navideños que no tienen que ver nada, el Pato Donald no tiene que ver nada, Encanto no tiene que ver nada con Navidad, no, hay que ser claros pues con eso. Absolutamente, yo creo que
este es un mensaje muy valioso, además porque también es pedagogía, como tú lo decías, para nuestros niños. Si estamos caminando por Parques del Río y nos preguntan quiénes son esos, pues podemos decir José y María, y no solamente vamos a decir el Pato Donald, y yo creo que es muy valioso y que esta Navidad también se convierta en la ocasión para que sigamos creciendo en esta certeza de que Jesús nace a cambiarlo todo, a renovarlo todo, mejor dicho. El Principito nos lo enseñó y nuestra iglesia lo hace todo el tiempo, y es que para las cosas importantes hay que prepararnos. El Principito se preparaba a las 4 a las 3 para su visita, que llegaría a las 4. Nosotros nos preparamos constantemente para las cosas importantes que acontecen en nuestra iglesia, en nuestra historia, y es importante tomárselo en serio, que este tiempo de Adviento sea como ese lugar en el cual, ese momento en el cual preparamos el corazón, así sea un pesebre caótico, lleno de paja y de un montón de cosas complicadas, porque esa es la vida misma, pues que sea un lugar digno para el nacimiento de Jesús. Yo tengo que decir que la Navidad es mi tiempo favorito del año, sobre todo porque me lleva precisamente a la certeza de el nacimiento de Jesús en mi corazón. Y eso es algo que creo que tiene todo el peso. Ojalá con todo esto que hemos hablado hoy, veamos cada que estemos en casa y veamos el adorno y veamos el árbol y veamos las lucecitas, ojalá también veamos a Jesús encenderse en esa realidad, en ese hogar con todas las situaciones que se estén viviendo, digamos en ese corazón con todas las situaciones que se estén viviendo, pero que tengamos la certeza que Él enciende de nuevo esa llama de la alegría y de la esperanza en nuestro corazón. Vamos entonces finalizando nuestro programa de hoy, un programa enriquecido del conocimiento del Padre, pero también de una certeza profunda de que este tiempo de Navidad nos transforma, nos hace nuevos y nos da esa certeza de ese Jesús que nace también en esta preparación al año, de la esperanza que se acerca. Este jubileo que busca hacer un llamado consciente a la esperanza en medio de un mundo que la guerra, los desastres naturales y tantas cosas negativas, pues a veces nos roban un poco la esperanza. Padre, un mensajito final que le queramos dejar a nuestros oyentes para este tiempo de Adviento y para recibir la Navidad con todo, más que todo lo que nos regalaste en el programa. Vale, Enid, queridos oyentes, yo me quedo con la antífona que les comentaba al principio, una antífona muy antigua de este tiempo del Adviento. Allí donde alumbra el sol no tienen luz las estrellas. Creo que ese tiempo especial de preparación para la Navidad puede ser un tiempo muy bonito para organizar nuestros afectos, para definitivamente sacar todo aquello, personas y cosas que le resten a nuestra vida, y empezar a sumar. Y en esa suma empezar a darle a Dios la prioridad que Él debe tener en nuestra vida. Muchas gracias por invitarme, qué espectacular. Muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por siempre estar aquí, por escucharnos hasta este momento. Recuerden que esto fue Al Día con la Iglesia Radio, elaborado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde aquí los acompañamos Eni y yo, Eric, desde el máster. Los dejamos con un mensaje de los obispos colombianos frente a este tiempo de Adviento, para que también escuchemos la voz de los pastores de nuestra iglesia. Bendiciones para todos. Conferencia Episcopal de Colombia. Mensaje al santo pueblo fiel de Dios. En esperanza hemos sido salvados. Hermanas y hermanos, en Cristo nuestra esperanza. El nuevo año litúrgico, que inicia con el tiempo precioso y esperanzador del Adviento, llega cargado de particular significado, porque además de disponer nuestros corazones para reconocer y celebrar el cumplimiento fiel de las promesas de Dios en su Hijo Jesucristo, en esta ocasión es también un preámbulo del Jubileo Ordinario 2025, Peregrinos de Esperanza, que tendrá inicio en Roma cuando el Santo Padre Francisco abra la puerta santa de la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre próximo, y en las demás iglesias particulares del mundo
se realice el rito de apertura el 29 de diciembre. En la bula de convocación al jubileo, el Santo Padre nos ha insistido en no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia, y nos invita a redescubrir aquellas señales de esperanza que contienen el anhelo del corazón humano tan necesitado de la presencia salvífica de Dios. Precisamente, el Adviento nos pone en estrecha relación con la virtud cristiana de la esperanza, que debemos reavivar de modo que sobreabunde en medio de nuestras comunidades y pueblos la vida. Los obispos católicos de Colombia invitamos a todo el santo pueblo fiel de Dios para que, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, incentiven la oración, escuela de la esperanza, fortalezcan los vínculos de unidad y fraternidad, propaguen gestos de bondad y cultiven anhelos de paz y de justicia para todos. Nos confiamos a la intercesión de María, esperanza nuestra, y nos disponemos a seguir caminando juntos como Iglesia colombiana que camina en la esperanza.